Escucha, tú me vas a preguntar algo o algo, yo no oigo nada, ¿eh? Ok, vale, así. Vale. ¿Se me oye bien? ¿Lo oyes bien? El año pasado fue brutal. Estuvo fantástico, totalmente descentralizado. Que de repente un día empezaron a suceder cosas. Una propuesta muy moderna, muy de calle. Ha dinamizado muchísimo el barrio del Carmen y lo que es todos los alrededores de Intramurs. A llenarse de esculturas, de grafitis. Con muchas cosas bastante innovadoras. Esa pieza de los coches aplastados, ¿verdad? De performers, de poetas por la calle. Era un placer pasear porque había como muchas sorpresas. La fiesta que hubo en el jardín, es lo que recuerdo. El espacio ideo. El espacio ideo, efectivamente. Conciertos en plazas. Como estar en un after a las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego volver a empalmar a las 8 de la noche. Comercios del barrio se prestaban a que artistas colaboraran con ellos, fue muy chulo. Sobre todo Mini Intramurs llenó las calles de niños, de cultura, de arte, de juego, de ocio del guay. Se mezcló gente que no se suele mezclar, ¿no? Gente que viene de trabajar de una forma más underground y que no está en los circuitos habituales, pues de repente se veían colaborando con gente de salas de exposiciones o comisarios o gente que normalmente no tenían contacto, ¿no? Y creo que de ese contacto del año pasado surgieron cosas muy positivas, ¿no? que todavía a día de hoy duran. No sé lo que dices, perdóname. Nefasto, para nombres nefasto, para eso está la red. Pues aparte de mí, Yo con los nombres soy un poco despistada. Carlos Yabata, El taller de colas de San Macaui. Óscar Mora, Eva Mañez, por supuesto. la obra de Paul Coronado, Mavi Escamilla, El taller de Luce. Andrea Román. Por Isbel. 1000 personas diseñando moda en la Plaza Viriato. Isbel. Y a Jorge Carla. Todos. Espero que el nivel vaya más, que cada año vaya a más. Y este año ya, bueno, vamos, va a ser lo más. Bueno, para la edición de este año, ¿qué espero? Pues Que sea todo en la calle y que nos pille a todos por sorpresa. como mínimo que sea como el anterior. Callejear y pasármelo bien, la verdad que sí. Con el arte es todo, el arte mueve montañas. Pues espero dinamismo con el barrio, ¿no? Que se interactúe la gente del barrio, que, no sé, a ver qué oferta nos traen, ¿no? Sí, sí. Disfrutar. Espero lo mejor del mundo. Mucho más grafitis para toda Valencia. Sí. Deseando que llegue octubre para ver si me apunto a todo. Queremos tomar la calle, que la infancia tome la calle, que el arte la cojan de la mano los niños, los pequeños y que se apoderen de ella y la hagan suya y la exploten y se expresen y disfruten un montón y la impregnen la calle. bueno, pues yo para este año espero lo mismo del año pasado multiplicado por como mínimo 2, como en la segunda edición. Pasármelo muy bien, aprender mucho, ver mucha cultura y conseguir mucha fama. Va a ser una locura. La experiencia de Intramurs es el reflejo de un cambio que esta ciudad está mostrando y que nos permite ser más los valencianos que hemos querido ser siempre. Venga, decir algo. Hola. Una palabra. Una palabra que define Intramurs. ¡Ey! Joder, pues. Dentro de los muros de la desvergüenza. Frescura. Progreso. Dentro del corazón. Es una forma de vida. Diabólicamente humano. Colectividad. Excepcional. Ilusión. Intramurs es algo más. Es el futuro. Sorpresa. Arte. Súper creativo. Y que sigan muchos años. Eso. Todos los años más.